Bueno, muy bien, pues buenos días a todos de nuevo y vamos a comenzar, ¿no? Voy a comenzar con esta presentación de psiconeurobiología o biología de las adicciones. Bueno, en principio es una presentación que tendría como dos partes. Hay una parte que es la principal, ¿no? Donde mi objetivo sería intentar explicaros de una forma práctica, ¿no? Y teniendo en cuenta que yo tampoco soy un especialista o neurocientífico que se dedique a este tema, ¿no? Con lo cual el nivel de profundización que yo puedo daros es el que está aquí, y ya para ir más allá de esto haría falta un profesional más cualificado que yo. Después, y en relación con aspectos biológicos, y si diera tiempo, quitado esta parte primera más importante, pues traigo algún otro contenido que si me diera tiempo presentaría, y si no me da tiempo, pues como no es lo más fundamental o importante, pues prescindiría de ello para que continúe la jornada. Obviamente tampoco es mi objetivo, ni es el objetivo de esta presentación, incidiros en los aspectos epidemiológicos, ¿no?, de las adicciones o de la problemática que generan las sustancias y las conductas y o conductas adictivas, ¿no? Cierto es que es una problemática importante, en nuestra población juvenil, y obviamente pues varía, ¿no?, en función de cada país. Las sustancias principales de consumo y que van a dar más problemas pues pueden ser unas u otras, aunque como os digo no sería el tema principal de mi presentación. Aunque, simplemente por insistir, ¿no?, si veis aquí un estudio a nivel mundial sobre la discapacidad producida, ¿no?, los días de discapacidad que producen el consumo de las sustancias adictivas de forma global en el mundo, pues podéis ver cómo nuestro país está no en la zona más roja, pero sí en una zona roja importante, que indica que se trata de un problema importante en nuestra población y que de forma global, ¿no?, consideradas todas las sustancias adictivas, pues genera una discapacidad importante, y por lo tanto es un problema, bueno, sanitario, social, ¿no?, importante. Bien, yendo a lo que yo os quiero comentar, ¿no?, ¿cuáles son los elementos para definir la adicción, ¿no? Aquí tenéis una definición de la Sociedad Americana, ¿no?, de Medicina Adictiva, donde lo que define la adicción sería que es una enfermedad primaria y crónica. Primaria en el sentido de que no precisa que haya otro trastorno, ¿no?, de ningún tipo para estar presente, y crónica, como os explicaré más adelante, porque al final se trata de un problema en circuitos, ¿no?, de la recompensa y de la motivación en el cerebro, pero que tiene una importancia muy grande aquellos aspectos que tienen que ver con los mecanismos de aprendizaje automático, ¿no?, o implícito en nuestro cerebro. Y, bueno, obviamente, pues esta enfermedad, desde un punto de vista biológico, pues se asienta, ¿no?, es una enfermedad que tiene que ver con alteraciones en circuitos cerebrales. El cerebro es el órgano que se ve afectado. Bueno, ¿y cuáles son los elementos o los fundamentos de la adicción? Que, si me permitís el comentario un poco pedante, adicción viene de addicere, que en latín significa ser esclavo de, ¿no? Bueno, pues los elementos principales no se diferencian muchos de ellos en los elementos principales a la hora de explicar otras patologías psiquiátricas, ¿no?, otros trastornos mentales. Hay un uso compulsivo, ¿no?, hay una pérdida de control, hay una persistencia en el uso pese a consecuencias negativas, ¿no?, o dificultad para reconocer, para tener ese insight, pero trastornos obsesivos, trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad comparten, ¿no?, o pueden compartir perfectamente esos elementos, unidos a una disfunción emocional. Probablemente la disfunción emocional en las adicciones, ¿no?, que implica un debilitamiento, si me permitís utilizar la palabra, a la hora de responder ante las emociones negativas, sea algo más específico de las adicciones, como veremos. Pero el elemento clínico fundamental, o el síntoma clínico fundamental, sería este término, ¿no?, en inglés de difícil traducción, que es el craving, ¿no?, que es la aparición, ¿no?, o la existencia de un deseo intenso de consumir la sustancia o realizar la conducta. Ese sería el punto de partida, o sería lo que
habría que intentar, desde un punto de vista biológico, ¿no? En esta perspectiva biológica, ser capaces de explicar. Después, una vez que existe esto, viene todo lo demás, que tendría también su explicación biológica, como veremos, pero que es un segundo paso. Bueno, las adicciones pueden ser adicciones a sustancias psicoactivas. Obviamente hay otras adicciones, como puede ser el juego patológico, que sabéis que hasta hace muy poco se consideraba un trastorno del control de impulsos, pero que tanto el DSM-5 como la CIE-11 consideran ya una adicción en toda regla, lo cual demuestra, ¿no?, que no es necesaria una sustancia o que hay un mecanismo común a todas las sustancias, a pesar de que éstas tengan un principio de acción diferente, como veremos, que sustenta la adicción. Pero en principio sustancias psicoactivas hay muchas, y aquí tenéis un chiste de Inaba, ¿no?, un científico norteamericano que dice que es cualquier agente químico que inyectado en una rata da lugar a una publicación científica. Los agentes psicoactivos, desde los que son agentes terapéuticos hasta los que son agentes adictivos, hasta los que son agentes tóxicos o venenosos, lo son porque tienen una capacidad, digamos, de alterar la neurotransmisión, ¿no?, o alterar el funcionamiento de algún neurotransmisor de distintas formas o de distintas maneras, que tampoco viene al caso. Es decir, en el terminal del axón, ¿no?, donde termina la neurona, y aquí tenéis a la siguiente, que también podría estar llena de sus receptores, bueno, pues hay toda una serie de mecanismos que van a hacer que el impulso eléctrico se convierta en impulso químico, ¿no?, y al final haya una comunicación con esta otra neurona y en algunos casos incluso con otras neuronas que están cerca, porque los agentes químicos, en algunos casos, como pueden ser los cannabinoides, pueden expandirse, ¿no?, a sinapsis cercanas. Bueno, la cuestión es que este terminal, ¿no?, este final químico es variable, ¿no?, y hay distintos agentes químicos en nuestro cerebro, y según los que se pongan en marcha, ¿no?, y los que actúen tendrán unos efectos otros. Los agentes psicoactivos adictivos, bueno, en principio psicoactivos, son psicoactivos porque de una forma o de otra modifican algo, ¿no?, alguno de estos aspectos, y cambian, ¿no?, cómo funciona esta comunicación entre las neuronas, ¿no?, que lo veis aquí, ¿no?, lo que hemos visto en la presentación anterior, pues es justo esto, y se trata de transmitir el impulso eléctrico o inhibir el impulso eléctrico de una neurona a otra. Esto, obviamente, pues es mucho más complicado. Pero bueno, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que, y sobre todo hecha mucha investigación en modelos animales, pues sabemos que estos agentes psicoactivos, pues algunos de ellos tienen una capacidad de generar un refuerzo, es decir, que el animal de experimentación aprende que si da la palanca recibe el agente psicoactivo, y en algunos casos seguirá dándole a la palanca, y en otros casos, pues como la respuesta no es favorable, es aversiva o no le gusta, dejará de dar a la palanca. Incluso en las ratas se puede recoger ultrasonidos de cuando a la rata le gusta algo o cuando emite un ultrasonido de que no le gusta. Pero bueno, la idea básica en todos estos modelos, ¿no?, de condicionamiento implica eso. El animal se administra la sustancia si le gusta, no se la administra si no le gusta. Bien, obviamente, y yo os decía antes, existen muchos agentes psicoactivos y dentro de ellos hay algunos que son adictivos, en el sentido de que producen una adicción o un trastorno adictivo. Y estos tienen distintos, ¿no?, o se pueden agrupar en distintos subtipos, como sabéis. Pueden ser agentes sedantes, pueden ser agentes estimulantes, pueden ser agentes alucinógenos. Hay distintas formas de clasificarlos. Lo curioso es que son agentes, ¿no?, que actúan sobre sistemas de neurotransmisión en particular y no son todos los mismos, ¿no? Aquí tenéis representados los principales, ¿no?, como, bueno, pues en nuestro cerebro hay un sistema opioide endógeno que, entre otras cosas, pues regula aspectos que tienen que ver con la analgesia física y psíquica, y que sabemos que hay una serie de sustancias o derivados mórficos, ¿no?, que actúan sobre este sistema y son adictivos, ¿no? Sabemos que
hay un sistema endocannabinoide en nuestro cerebro con funciones amplias, como puede ser la modulación del dolor, el control de la memoria o de otros aspectos, y sabemos que hay unos agentes derivados, ¿no?, del cannabis, agentes cannabinoides que actúan en él y tienen un potencial adictivo. También sabemos que hay un sistema dopaminérgico que controla ciertos aspectos, ¿no?, del comportamiento y la motivación, y sabemos que hay agentes estimulantes, como puede ser la cocaína o las metanfetaminas, que lo estimulan. Y después hay agentes que actúan sobre el sistema serotoninérgico, bueno, pues como puede ser el éxtasis o algunos alucinógenos. Con esto, ¿cuál es la idea que quiero transmitiros? La idea básica es, ya sin tener en cuenta que la ludopatía, ¿no?, el juego patológico, implica que no hay un agente, pero ¿cómo es posible o cuál es el mecanismo biológico común que hace que distintos agentes químicos que actúan en distintos sistemas, ¿no?, de nuestro cerebro y tienen una actuación ahí, producen un efecto, el que sea, tengan un mecanismo común que produzca la adicción, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues por qué distintos agentes infecciosos pues son capaces de producir una neumonía, pues de esta forma, ¿no? Pues aquí la cuestión sería cómo distintos agentes químicos, muchos de ellos producidos por plantas con sus propios fines, son capaces de actuar en nuestro cerebro en un sistema de neurotransmisión distinto, pero al final tener un mecanismo común. Y eso, digamos, es la gracia del asunto. Y producir la adicción, ¿no?, que de nuevo en esta definición que está en inglés es un poco lo mismo, pero lo que cambia, que es a lo que yo iba, el término que yo antes utilicé, que es craving, ¿no?, que sería el síntoma, ese deseo patológico, ¿no?, de hacer algo, de consumir algo. Aquí lo cambia por este término no traducible o muy difícil de traducir, que es el salience, que sería el aspecto fisiológico, ¿no?, o la función fisiológica que está en nuestro cerebro. El resto es lo mismo: pérdida de control, alteraciones del estado de ánimo, tolerancia y abstinencia y uso continuado pese a las consecuencias negativas. Obviamente, si no hubiese consecuencias negativas, pues no tendría ningún sentido. Entonces, si el craving, ¿no?, es el síntoma de la patología, ¿qué es un poco esto del salience y qué es lo que define? Bueno, pues esta sería su definición, ¿no? Después espero poderos presentar un modelo más concreto y más directo y que se entienda mejor, pero en principio es la motivación por las recompensas derivadas del estado fisiológico y de las asociaciones aprendidas previamente referente a los estímulos asociados a dichas recompensas. Bueno, es un trabalenguas, ¿no?, importante, pero la idea básica es que es un mecanismo que va incorporado en nuestro cerebro y en el de todos los mamíferos para aprender, ¿no?, de forma automática una serie de cosas, y veremos cuáles son esas cosas. En principio, la diferencia fundamental en esto que yo os quería decir y transmitir es que hay una diferencia en nuestro cerebro importante y automática que distingue aquello que deseamos versus aquello que nos gusta. Es decir, lo que nos gusta es una decisión, digamos, racional, cognitiva, no automática, en el que yo puedo decir me gusta esto o no me gusta, pero eso no se rige en nuestro cerebro, sobre todo automáticamente, por las mismas vías, no se rige en aquello que en un momento dado yo o vosotros deseamos. Puede que haya algo que me gusta, pero no lo desee en un momento dado. También puede haber algo que no me gusta o ya no me gusta, pero siga deseándolo, ¿no? Y ahí está un poco la problemática o parte de la explicación del mecanismo biológico de las adicciones, ¿no?, donde las adicciones lo que van a hacer es aumentar o potenciar esta parte, el deseo. Entonces, esto es un sistema automático que está en nuestro cerebro para aprender, ¿no?, por una forma, ¿no?, de una forma motivacional, que es aquello que deseamos. Y tiene que ver con aspectos básicos desde un punto de vista pues puramente darwiniano, ¿no?, que es sobrevivir y reproducirse. Entonces, este sistema, ¿no?, este estado interno de motivación está destinado para responder ante estímulos
que sean adaptativos, es decir, ante estímulos que sean útiles para sobrevivir o que sean útiles para reproducirse, ¿no?, y transmitir nuestro código genético. Y es algo que ha formado parte de nuestra evolución durante miles de años, pero de la evolución de los mamíferos durante millones. Al final, lo que se trata es de generar un estado de anticipación o deseo para que nuestro organismo se disponga a conseguir aquello que es evolutivamente correcto y que la evolución ha marcado de forma evolutiva, como puede ser, bueno, pues obviamente mantenerse vivo. Mantenerse vivo pues implica más que, digamos, para nosotros que comer y beber, aunque eso es importante, pero también implica mantener unas relaciones sociales, ¿no?, pues como animal social que somos, y después con aspectos que tienen que ver, bueno, pues con el emparejamiento, la conducta sexual y la reproducción, por supuesto. Pero lo básico es que es un sistema de anticipación, no de consumación, que es otra cosa diferente, y que activa, como veis, algo que ya casi todo el mundo ha oído hablar de ello porque es casi un elemento vox populi como la Coca-Cola, ¿no?, que es el sistema dopaminérgico mesolímbico que comentaremos. Por lo tanto, también es importante que distingáis entre este sistema, que es un sistema de búsqueda de recompensa, que es un sistema dopaminérgico, que aumenta la activación motora y sensorial y que tiene que ver con el refuerzo positivo, aunque como veremos no solo con el refuerzo positivo, y tendría la otra cara de la moneda en un estado de abstinencia, ¿no?, que es el crash cocaínico de consumidores de cocaína muy intensos, distinguirlo de los sistemas que rigen no la recompensa, sino la consumación, ¿no? Es la respuesta, digamos, positiva o beneficiosa, que vienen más mediados por el sistema opioide, aunque es un sistema que también puede actuar aquí, que disminuyen la activación, sistemas que tienen mucho que ver o que nacieron mucho con el combatir, ¿no?, generar un refuerzo negativo, combatir sobre todo las situaciones de aislamiento social, ¿no?, y de falta de apego. Por eso tiene mucho que ver con también con aspectos de la separación, y su otra cara de la moneda sería pues el estado de abstinencia a la heroína. Dicho de otra manera, o a donde yo quería llegar, ¿no?, para explicarlo de una forma más clara. Digamos que en vuestro cerebro y en el mío y en el de todos los mamíferos está operando todo el tiempo un sistema automático que rige los estímulos que están presentes en este momento y que clasifica automáticamente los estímulos en bueno, malo y neutro, muy resumido. Y genera una respuesta que es busca lo bueno, evita lo malo y pierde interés en lo neutro. Es decir, nosotros estamos todos aquí y si esto que yo estoy contando es muy interesante, pues vuestro sistema dirá, bueno, pues esto es algo bueno, busca lo bueno, mantén la atención en lo que está contando. Si lo que yo estoy contando es un rollo macabeo, o ya lo habéis escuchado muchas veces, o os parece poco interesante, pues probablemente o bien entrará en lo malo y sería evita lo malo, bueno, voy al baño y ya no vuelvo, ¿no? O neutro, pierdo interés en lo neutro, pues voy a ver qué novedades hay en mi WhatsApp o en mi Instagram o lo que sea. Y es algo que yo aquí os presento de una forma banal, ¿no?, pero que no tiene nada de banal a lo largo de, digamos, lo que ha sido la evolución de nuestra especie, porque es un sistema básico de supervivencia y además tened en cuenta que es un sistema rápido, es mucho más rápido que los sistemas cognitivos o racionales, ¿no? Si habéis leído pues este libro de Kahneman, ¿no?, Pensar rápido, pensar despacio, a pesar de que trata a veces de aspectos económicos, en realidad está hablando de lo mismo. Y forma parte de sistemas, ¿no?, cerebrales que están bien reconocidos en nuestro cerebro, ¿no? Estos son los sistemas neuronales cognitivos afectivos de Pansek, ¿no? Sabéis que es un neurocientífico muy reconocido que desgraciadamente ya ha fallecido, pero que en sus estudios, aunque Pansek forma parte del debate, de un debate importante sobre dónde surgen las emociones y cómo, donde tiene su punto de vista frente a otros autores, lo que viene a establecer es que nuestro cerebro lleva, digamos, un hardware biológico para responder a todas estas emociones. Algunas bien conocidas, como puede ser el miedo, ¿no?, la ira, el pánico, la pérdida, el juego, las conductas que tienen que ver con la reproducción o el cuidado, el afecto y la empatía. Pero fijaros que Pansek
también establece claramente la existencia de un sistema de seeking o búsqueda que rige la anticipación y el deseo, que es justo este sistema mesolímbico de recompensa, que está ahí para eso, para clasificar de forma automática los estímulos y generar un deseo, ¿no?, para conseguir ese estímulo o una aversión para evitarlo. Bien, cuando ese deseo no es muy intenso y además no es adaptativo, es cuando surge el craving, la emoción intensa de desear algo, ¿no? Claro, muchas veces hablamos de medir el craving y pues todos los que a nivel clínico hayáis visto, habéis estado en contacto con pacientes y lo hayáis intentado medir, pues veréis lo difícil que es, porque el craving obviamente pues es eso, es la emoción intensa de desear algo. Pero claro, no es lo mismo desear algo en mi consulta, ¿no?, en un espacio sanitario y delante del médico, que yo le diga al paciente cuánto deseas consumir alcohol o cuánto deseas consumir cocaína o jugar. En mi consulta, ese nivel de deseo, porque es un sistema automático, no va a ser lo mismo que si el paciente está en el bar, o si el paciente está en un casino, o si el paciente está en un sitio donde se está consumiendo o se vende cocaína. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayor parte de las veces que lo medimos en los estudios, el craving mide muy mal la respuesta que va a dar el paciente o si va a consumir o no. ¿Por qué? Porque lo estamos midiendo en un sitio que es ecológicamente inadecuado, que es mi consulta, ¿no?, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque el craving varía en función de los estímulos que están presentes en cada momento. No quiero entrar mucho en esto porque igual voy a sabotear, ¿no?, a pisar la última de las presentaciones, pero simplemente deciros que este sistema mesolímbico de recompensa está ahí porque para los mamíferos es fundamental para esos aspectos evolutivos, ¿no? Obviamente nosotros, o cada uno de nosotros que está aquí, yo podría preguntaros qué tal os va en la vida, ¿no?, si pensáis que la vida os ha ido bien o mal, si cómo pensáis hasta ahora que os han ido las cosas, y cada uno de vosotros pues podría reflexionar sobre ello y pensar, bueno, pues tengo tantos años, han pasado estas cosas en mi vida o no, he conseguido estos hitos profesionales o no, a nivel social o familiar, y al final llegar a una idea. Pero si yo le pregunto a un ciervo cómo ha ido su vida hasta ahora, pues obviamente un ciervo, una ardilla o cualquier otro mamífero no puede pensar, pero lleva incorporado un sistema que le dice si las cosas están yendo bien o mal, ¿no?, que tiene que ver con esto que se llama el fitness, y ese sistema es alimentado precisamente por el sistema mesolímbico de recompensa, ¿no?, que tiene que ver, como os decía, con aspectos de supervivencia y reproducción. Y obviamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es, entrando en el tema de las adicciones? El problema es que este sistema de recompensa, como os comentaba, está acostumbrado a verse estimulado por aquellos estímulos que tienen que ver, valga la redundancia, con recompensas o castigos que están presentes en el medio natural y que tienen que ver, como os decía, con la supervivencia, la reproducción, pero también el cuidado de los hijos. Por lo tanto, pueden estimular el sistema con una potencia X. El problema que tienen las sustancias adictivas y las conductas adictivas es que nosotros mismos las hemos transformado para que sean mucho más potentes y hemos eliminado el freno natural, ¿no? Freno natural se ve claramente en este ejemplo que tenéis aquí, ¿no?, que es el de consumidores tradicionales de hojas de cocaína, ¿no? Sabéis que en las zonas productoras la gente que vive en ese medio consume la mascada, ¿no?, o masca las hojas de cocaína y, bueno, pues les funcionan como un agente estimulante ligero como un café y consumen una cantidad que es la misma más o menos todos los días de su vida, es decir, no pierden el control. ¿Por qué? Porque la cantidad de cocaína que hay en las hojas es muy pequeña. Para conseguir mucha cocaína, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tiene que aparecer un químico alemán, ¿no?, que destile, ¿no?, o purifique la sustancia, tiene que aparecer todo un sistema en el que consigas extraer el agente y purificarlo. ¿Qué pasa? En el momento que lo purificas y que además buscas una vía para que llegue al cerebro mucho más rápido y mucho más potente, pues pierdes el freno natural. Es decir, nuestro cerebro
no está preparado en su desarrollo evolutivo para encontrarse con agentes que tengan esta capacidad o esta potencia de estimular el sistema, y lo que hacen es secuestrarlo, ¿no?, y hacer que el sistema pase a pensar que para conseguir lo bueno, evitar lo malo e ignorar lo neutro, lo que haya que hacer es consumir una sustancia o una conducta adictiva. Y ese deseo aparece y se perpetúa. Y nos explicaría, desde un punto de vista biológico, pues estos aspectos que nos comentan su modelo integrado Volkov y Kuhn, ¿no?, que pasarían a dar una explicación en 3 fases de lo que sería esto que yo os acabo de contar, que es la adicción. Estas 3 fases tienen una fase de binge o intoxicación o de consumo, una fase de abstinencia y emociones negativas y otra de preocupación y anticipación. Y, bueno, esto está extraído de, ¿no?, es una imagen extraída de uno de sus artículos donde tenéis el modelo. El modelo tiene una cosa curiosa, ¿no?, que si vosotros me dijerais, pero Gerardo, esto que tú comentas aquí y estas áreas cerebrales que nos comentas con sus colorines y tan interesantes, si mañana asistimos a una charla sobre esquizofrenia, también son las mismas áreas. Si al día siguiente vamos a una de depresión, son las mismas también. De ansiedad, son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O bien todas ellas, ¿no?, de una forma o de otra, están implicadas en la patología mental, y las separaciones, algo que muchos autores sostienen, entre los cuadros, ¿no?, los trastornos mentales, son más arbitrarias, ¿no?, los hacemos nosotros más en nuestros sistemas diagnósticos que en la realidad, o en realidad no tenemos ni pajolera idea y entonces construimos un modelo común en el que tiramos de lo que sabemos, de los conocimientos presentes, y entonces pues todo se explica usando los mismos mecanismos. Pero bueno, quitando eso al margen, lo que sí es cierto es que aquí podéis ver cómo la intoxicación o el binge tiene que ver con todo esto que yo os he comentado ahora, el sistema mesolímbico de recompensa, e hiperestimular ese sistema para que surja ese deseo, se aprenda ese deseo inadecuado. Pero, y esto tendría que ver mucho con las investigaciones de Volkov, pero hay una parte que tiene que ver con Kuhn, ¿no?, y que tiene que ver con el consumo de alcohol, o los estudios sobre la adicción al alcohol, que tiene que ver con la abstinencia y los estados emocionales negativos. Es decir, recordad que el consumo de las sustancias no solo se aprende que sirve para buscar lo bueno, también sirve para evitar lo malo. Y lo malo son los estados de abstinencia o los estados emocionales negativos. Y eso produce esa alteración emocional que os comentaba al principio. Los pacientes se vuelven menos resistentes a las emociones negativas, tienen menos capacidad de enfrentarse a ellas, porque el recurso al que recurre su cerebro una y otra vez es a consumir la sustancia. Entonces, cada vez que me siento mal, mi mente o mi cerebro desean consumir la sustancia para dejar de sentirme mal. O sea que, en cierta manera, uno se ha vuelto menos resistente, ha perdido capacidad de enfrentarse a las emociones negativas. Y después hay toda otra parte que tiene que ver con el craving, pero también con la preocupación y la anticipación, que podemos decir, bueno, vale, muy bien, hay ese deseo, hay ese de forma automática aparece el deseo de consumo, el craving, llámalo como quieras, pero no somos conscientes, no somos racionales, no tenemos una capacidad de control e inhibición, no podemos echarle voluntad, no podemos echarle otra cosa, y aunque deseemos algo, inhibir eso, bloquearlo. Lo deseo, pero lo evito, pero no lo consumo. Bueno, eso tendría que ver con las estructuras que tienen que ver sobre todo con el córtex prefrontal, y por qué obviamente aquellas personas que son más impulsivas tienden más al consumo de sustancias, ¿no?, y tienen más dificultades para el control de las mismas, aunque no es ese únicamente el problema. Y después habría áreas que tienen que ver con la memoria. Esto sería lo mismo, pero por partes, pero indicándoos que esto es un resumen, ¿no? Al final, lo que yo os presento es una idea como buscando una presentación muy didáctica, pero también muy plana, ¿no? Es como si las cosas son así, sabemos que son así y nadie duda de que sean así, y estas son los agentes químicos implicados. Es bastante más complicado y son muchos, ¿no?, los agentes de neurotransmisión que aumentan
o disminuyen en relación con el consumo de una sustancia y una adicción. O sea que lo que yo os estoy presentando es un resumen, ¿no?, didáctico del problema. Recordad además que nuestro cerebro es complejo, funciona no por áreas, sino por circuitos que están conectados unos con otros y que tienden a ser circuitos que parten, ¿no?, del córtex prefrontal, ¿no?, que sería esa estructura de control e inhibición, y que viajan y vuelven a estructuras subcorticales que tienen que ver con aspectos más emocionales, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el modelo de Cummings de 2007 con estos circuitos, ¿no?, fronto-subcorticales, varios de ellos. A nosotros nos interesa sobre todo este, que tiene que ver con esa conexión con el sistema mesolímbico de recompensa y que se relaciona con síndromes amotivacionales, apatía y depresión. Pero bueno, hay otros muchos que tienen que ver con otras cosas y que tienen que ver con la capacidad ejecutiva, por ejemplo, y ser más o menos impulsivo, que también es un factor importante. Bien, insistiros de nuevo en lo que decía antes. Muchas veces este circuito mesolímbico de recompensa, uno recuerda, incluso lo ve, sí, es esto que media el placer, sí, es estos estudios en los que le pones al ratón el electrodo y le da hasta morir. Y tiene que ver con una respuesta placentera, con una respuesta positiva. Bueno, recordad que sí que tiene que ver con buscar lo bueno, ¿no?, y con un refuerzo de tipo positivo, pero los estudios también demuestran que también tiene que ver con evitar lo malo. Es decir, el sistema aprende a desear las dos cosas, lo que te permite sentirte bien, pero también lo que te ayuda a no sentirte mal. Y recordad, al final las sustancias adictivas o las conductas adictivas lo que hacen es un cortocircuito. Consume esto, lo deseas porque te vas a sentir bien, o consúmelo, lo deseas porque vas a dejar de sentirte mal. Vosotros podéis decirme, pero hay consecuencias negativas, pero además hay tolerancia y llegado un momento no es así. Realmente la sustancia ha hecho tolerancia y ya no te vas a sentir bien o ya no te vas a dejar de sentir mal. Dices, sí, pero eso es algo que aprendes racional y cognitivamente, ¿no? Pero estos son mecanismos automáticos que ya han aprendido y a los que les cuesta mucho desaprender. Y por eso decimos que la enfermedad es crónica. Fijaros que podemos decir que es crónica y que esta es una afirmación como muy radical, porque significa que alguien que está sin consumir, o que le hemos dado el alta, o que lleve 20 o 30 años sin consumir, los datos indican que tienen un riesgo de recaída muy elevado, o más elevado que la población general, precisamente por esto. Obviamente eso no quiere decir que nuestra actitud sea nihilista. Obviamente si está sin consumir, queremos que siga sin consumir y es un éxito. Pero estos circuitos de memoria del deseo no se han desactivado completamente y ese es el problema de las recaídas. Obviamente, entonces, toda sustancia adictiva, haga lo que haga, como yo os decía antes, sea un agente cannabinoide, sea un agente opioide, sea un agente serotoninérgico o dopaminérgico o lo que queráis, de forma directa o indirecta, tiene que ser capaz, sobre todo al principio, de estimular este sistema y, por lo tanto, tiene que ser capaz de actuar en estos grupos de neuronas, en este circuito, aquí simplificado, ¿no?, en la conexión entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, y podéis ver, bueno, pues cómo las distintas sustancias pues son capaces de, una forma más o menos directa o indirecta, de actuar inhibiendo o potenciando distintos grupos neuronales para al final hacer lo mismo. Y esto implica un aprendizaje, y este es el problema principal y yo creo que lo que nos cuesta tanto o lo que es tan difícil de comunicar, sobre todo a la gente más joven, que es cuando estás consumiendo una sustancia y esta tiene un efecto positivo del tipo que sea, eso no es inocuo, aunque al día siguiente o 2 días después te levantes, te despiertes y sigas con tu vida, eso que acabas de hacer es un acto de aprendizaje emocional. Acabas de enseñarle a tu cerebro algo, igual que el investigador se lo enseña a la rata en el laboratorio, porque esas partes de nuestro cerebro son como las de la rata y aprenden de forma automática. Por lo tanto, el aprendizaje no es como aprender, ¿no?, que París es la capital de Francia. Es un aprendizaje automático y emocional que sucede
y que aprendemos, queramos nosotros o no queramos aprender. Y al final, buscando, como siempre, el cerebro, buscando siempre alcanzar un equilibrio de tipo alostático. Vale. Pero la cosa no quedaría aquí, porque vosotros podríais decirme, bueno, vale, pues esa es la idea, entonces este es un tema de ese sistema mesolímbico de recompensa, ese sistema utiliza la dopamina, ¿no?, como agente de neurotransmisión principal. Pues hombre, si nosotros tenemos ahí eso y tenemos esa adicción, pues lo que tenemos que hacer es, pues no sé, de alguna manera bloquear el sistema, ¿no?, para que cuando el paciente o la persona pues se vea envuelto en una situación donde surja ese deseo, pues eso se bloquee y no siga habiendo refuerzo. Bueno, pues eso obviamente sería difícil de hacer en personas, pero en ratones se puede hacer. Es decir, se puede fabricar lo que se llama un ratón knockout, que significa que genéticamente lo modificas y le eliminas la parte que quieras del sistema dopaminérgico. ¿Y qué pasa con esos ratones? Pues esos ratones son ratones curiosos porque les cuesta ser adictos a las sustancias, pero una vez que lo son, ¿no? Es decir, si además eres más sofisticado y bloqueas el sistema dopaminérgico en distintos momentos, ¿no?, de la situación adictiva del animal, lo que observas es que el sistema mesolímbico es importante al principio, cuando probablemente la adicción se está desarrollando y está aprendiendo a desear el consumo de la sustancia, como os decía, para buscar lo bueno o evitar lo malo. Pero a medida que ese aprendizaje se va produciendo, ¿no?, va ascendiendo a lo largo de ese circuito que os comentaba antes, y son otras áreas las que van estando más implicadas y son las que tienen que ver con el aprendizaje. Y entonces entra en acción de forma más importante otro neurotransmisor, que es el neurotransmisor excitatorio de nuestro cerebro, que es el glutamato. Todo muy simplificado, ¿eh? En realidad, aprender cómo funciona el glutamato y las vías glutamatérgicas es muy complicado, tiene que ver y tiene importancia desde tratamientos antiepilépticos hasta cómo funciona la memoria, hasta tratamientos antidepresivos nuevos como la esketamina, ¿no? O sea que esto es una simplificación, pero con ello lo que os quiero decir es que la dopamina, ¿no?, realmente marca eso, ¿no? Realmente marca el deseo, es decir, esto es importante, ¿no?, lo deseo, pero el glutamato sería un agente mucho más implicado en recordar qué es lo que deseas, ¿no?, y en determinar además si vas a ir a por ello o no. Por lo tanto, a medida que la adicción se consolida, la dopamina va perdiendo, ¿no?, va teniendo menos brillo, menos importancia, y son las vías glutamatérgicas las que son de más relevancia. ¿Y cómo hace todo esto? Bueno, pues esto, para los que estuvisteis en la sesión anterior, pues hubo una magnífica charla de epigenética al respecto. Es decir, durante un tiempo lo que pensábamos es que estos agentes químicos pues modificaban la neurotransmisión, modificaban los receptores y esas modificaciones receptoriales consolidaban la adicción. Pero claro, era difícil explicar, sobre todo con respecto al juego, ¿no?, porque en el juego patológico no hay un agente químico que modifique una vía química, la que sea, y modifique su sistema receptorial. Es la adicción pura, si queremos decirlo así. Bueno, pues eso se consigue a través de modificaciones, como nos comentaron el otro día, epigenéticas, ¿no? Es decir, obviamente cada uno de nosotros lleva sus genes, pero cómo se expresan o cómo se manifiestan en un momento dado u otro tiene mucho que ver con el ambiente. Bueno, pues esta sería una de estas situaciones donde el ambiente, es decir, el consumo de una sustancia o la aparición de una conducta, genera alteraciones epigenéticas que van a alterar esas vías de la motivación, de la recompensa y de la memoria, y que una vez que las alteran, las han alterado. Es decir, no sabemos cómo se da marcha atrás a eso. Obviamente sí sabemos que si no se refuerzan, ¿no?, si conseguimos que nuestro paciente o nuestros pacientes dejen de consumir, eso va a ir atenuándose y nuestros pacientes pueden mantenerse sin consumir. Pero hacerlo desaparecer, es decir, volver a la situación
inicial de partida, eso no sabemos biológicamente cómo se hace. Es decir, tendríamos que saber probablemente pues cómo alterar esos mecanismos o modificar esos mecanismos epigenéticos, algo todavía pues muy sofisticado, ¿no? Pero al final, y esto ya se comentó el otro día, la explicación que nos faltaba, es decir, cómo se produce esa alteración, ¿no? Cómo estos mecanismos son secuestrados, ¿no?, por la sustancia adictiva o la conducta adictiva, es una explicación que viene de manos de la epigenética. Bueno, para haceros un resumen final, ¿no?, aquí tenéis el modelo integrado, ¿no?, de Volkov. Este inicialmente es de Volkov de 2004, después lo veremos integrado, en el que yo intentaría resumiros un poco pues, todo esto que os he comentado. Es decir, nosotros llevamos incorporado ese sistema automático, ¿no?, donde nuestra memoria, que como os digo, pues es más que recordar hechos y lugares, hay un aspecto emocional, nos recuerda en un momento dado qué es lo que deseamos, en función de los estímulos que están presentes en el medio. Esto generará un deseo y una conducta de búsqueda, pero, por suerte para nosotros, disponemos de un mecanismo de control en nuestro córtex prefrontal. Es decir, a veces puede haber cosas que deseemos, ¿no?, cuando no hemos deseado a veces darle una torta a alguien en determinadas circunstancias porque nos hemos sentido muy irritados, pero sabemos que socialmente es inadecuado y nuestro elemento de control lo detiene. O cuántas veces, ¿no?, pues nos apetecería, yo qué sé, comer esto o aquello, pero cómo estaban nuestras últimas analíticas, ¿no?, cómo estaban el colesterol y los triglicéridos, pues aunque lo deseemos, podemos ejercer un cierto control. Es decir, debe haber un equilibrio entre aquello que deseamos, ¿no?, y conseguirlo, y un elemento de control, sobre todo desde un punto de vista social. Bueno, ¿qué sucede en aquella persona que ha desarrollado una adicción? Fijaros que habría dos situaciones. Una, ¿qué pasa cuando entra en contacto con un estímulo asociado con la conducta adictiva? Bueno, pues el circuito de la memoria y de la activación, ¿no?, y del deseo están hiperactivados, ¿no?, están hiperestimulados y genera un deseo importante de consumir la sustancia, como os decía, para conseguir lo bueno o evitar lo malo. ¿Qué sucede además? Pues que, por desgracia, muchas veces o bien el paciente o el consumidor parte ya de una situación de impulsividad, donde su capacidad ejecutiva es menor, o, por desgracia, el propio consumo de las sustancias, como puede ser claramente los ejemplos del alcohol y de la cocaína de forma directa y neurotóxica, han dañado su córtex prefrontal y su capacidad de control es escasa y, por lo tanto, consume la sustancia. Pero también hay otro problema al que os enfrentáis, ¿no?, nos enfrentamos cuando tenemos a nuestro paciente sin consumir, que es que queremos que retome su vida, ¿no?, que queremos que haga otras cosas. No nos basta con que esté sin consumir, porque si no, lo criocongelamos y ya queda ahí y ya está sin consumir. Queremos que vuelva a trabajar, queremos que vuelva a tener vida social y familiar. Y ahí nos encontramos con este otro problema. Los estímulos naturales y correctamente evolutivos que tienen que ver con levantarse a trabajar, con hacer deporte, con tener vida social y afectiva, tienen una capacidad baja de estimular el sistema frente a las sustancias, ¿no? Es decir, el sistema está tan hiperestimulado por estos agentes adictivos que aquellas cosas que antes generaban un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, ahora el sistema, como veis, está frío, no responde bien, la capacidad es baja. Y entonces decimos, hay que echarle voluntad. Sí, pero la voluntad biológicamente no surge de la nada, surge de nuevo de estructuras que tienen que ver con el control y el córtex prefrontal. Si este está dañado, pues va a ser difícil tirar de voluntad. Con lo tanto, necesitamos tener esto en cuenta y tener en cuenta estas dificultades que van a tener nuestros pacientes. No es que sean vagos, ¿no?, o incapaces, es que desde un punto de vista biológico su sistema de recompensa falla en los dos sentidos. Falla para los estímulos que tienen que ver con la sustancia, pero falla para los estímulos que tienen que ver con la respuesta natural. Obviamente el sistema siempre es más complicado, ¿no?, y el estrés
juega un papel importante, ¿no? Cuanto más estresada está la persona, más riesgo hay de que la conducta sea automática, y también cómo está su estado perceptivo, pues también tiene una importancia grande. Al final sería un sistema pues bastante más complejo. Por lo tanto, la adicción partiría, ¿no? O la idea básica desde un punto de vista biológico sería este triángulo. Primero, me gusta, porque me permite sentirme bien o no sentirme mal. Eso hace que lo desee, pero que lo desee no porque he aprendido de forma cognitiva y racional a desearlo, sino que lo he aprendido de forma automática, ¿no? Y emocional, y que lo desee termina en el problema fundamental, que es, lo aprendo. Y una vez que esto se ha aprendido, no sabemos cómo se hace para desaprenderlo. Obviamente, la clave, entonces, tiene más que ver en este problema con la prevención que con la intervención. Realmente, el objetivo, ¿no?, de tratamiento global, si me lo permitís decir así, es evitar que la gente complete el circuito. Es o bien evitar que consuma o bien evitar que adquiera un patrón de consumo, pero intervenciones obviamente preventivas, pero que, como sabéis, son difíciles de conseguir y caras, son muy caras. Bien, entonces, esta primera parte, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, si aún me queda o no. Vale, pues de todas formas adviérteme para que no me descontrole. Quisiera presentaros el final con otra metáfora, ¿no?, que es la metáfora de la colina nevada y los trineos, ¿no?, que es una forma de explicar muchas patologías mentales, ¿no? Es una metáfora de Kessler, el genetista, que tiene que ver con cómo sería el aprendizaje automático. ¿Qué sería el aprendizaje automático? Sería como, pensadlo, pues una colina nevada y gente que se va lanzando en trineo, ¿no? Pero a medida que se lanza en trineo, los trineos van creando un camino. Entonces llega un momento en que todo el que sube a la colina y se lanza camino abajo va por el mismo camino, porque es el que han ido abriendo los trineos previos. La patología, en este caso la adicción, sería lo mismo. Cada vez que la persona consume, está bajando con el trineo por esa dirección. Con lo cual, eso significa que si insiste en ello y crea un camino, ¿no?, un camino adictivo, las siguientes veces que esté en lo alto de la colina, es decir, que surjan los estímulos relacionados con el consumo, lo que va a hacer es dejarse deslizar por el trineo y por el consumo. Es una imagen que tiene esa gracia de que una vez que estás deslizándote hacia abajo, pues ya es automático, ¿no? Ya vas a llegar hasta el final, igual que un niño cuando baja por un tobogán. La conducta ya ha empezado y ya no la puedes detener. Dices, entonces, ¿cuál es la cuestión? Fijaros, claro, la cuestión es que no se formen esos caminos, pero para que no se formen esos caminos necesitas hacer entender a la gente que consumir las sustancias, incluso en momentos, digamos, lúdico-festivos, no es inocuo, tiene un riesgo, que es ir desarrollando estos caminos. Pero una vez que está desarrollado, el problema es que necesitas que el camino se atenúe, ¿no? O sea, que nieve sobre él, y para eso necesitas que el trineo deje de bajar. Por lo tanto, necesitas dejar de consumir. Si estás en lo alto de la colina, es decir, si hay muchos estímulos relacionados con el consumo, pues puede ser complicado conseguirlo. Bien, entonces esta sería un poco lo que es la idea básica de aquellos aspectos neurobiológicos que tienen que ver con los modelos, valga la redundancia, biológicos que a día de hoy intentan explicar la complejidad de la adicción, ¿no?, como un trastorno mental que tiene que ver con estos circuitos cerebrales. Obviamente hay muchos aspectos ambientales, sociales y a considerar en el desarrollo de todo ello. Por supuesto, y en relación con las sustancias, hay otros aspectos biológicos importantes, ¿no? Obviamente, nosotros podríamos decir, si los agentes adictivos no tuviesen tolerancia, bueno, seguirían siendo un problema, pero sería un problema de tipo diferente, ¿no? Pero el problema se ve agravado porque ese conseguir lo bueno, ¿no?, o evitar lo malo que yo os comentaba al principio, o durante la charla, a medida que se desarrolla la tolerancia
por distintos mecanismos, pues cada vez es más difícil de conseguir, lo cual generalmente, ¿qué lleva? Lleva a que el paciente consuma más, ¿no? Tenga que consumir una cantidad superior de la sustancia. Eso generalmente sabéis que va a traer más problemas porque va a dañar más su cuerpo, como puede ser en el caso del alcohol, o va a tener un coste económico, social y familiar muy superior, pues como puede ser en el caso de la heroína o la cocaína, entre otros, ¿no? O sea que la tolerancia, que es un mecanismo habitual en nuestro cerebro, que es si tú desde fuera me das un agente que sea estimulante, pues yo inhibo mi estimulación. Si tú desde fuera me das un agente que sea sedante, pues yo disminuyo mi inhibición o mi sedación y el agente pierde potencia por eso, porque aumento la capacidad metabólica o lo que sea. Con lo cual, la tolerancia es un problema en ese sentido, pero es un problema también en este otro. No podemos circunscribir el problema de las adicciones al síndrome de abstinencia, como todos bien sabéis, ¿no? No es, si fuese así, pues sería simplemente desintoxicas a la gente y ya está, a otra cosa. Todos sabemos que, por desgracia, es más complicado. Pero es cierto que la abstinencia, como otra cara, ¿no?, de la intoxicación, generaría uno de esos estados emocionales, mentales negativos que generaría más deseo de consumo. Obviamente, no necesitas tener un síndrome de abstinencia completo para tener una adicción y, de nuevo, el juego patológico es el modelo claro. Pero aquellos agentes que tengan un síndrome de abstinencia intenso, como puede ser el alcohol, ¿no?, como puede ser la heroína, tienen ahí otro mecanismo de refuerzo que es consume para evitar lo malo. ¿Y lo malo qué es? El síndrome de abstinencia. Tenerlo o pensar que lo puedes tener, ¿no? Serían las dos cosas. Bueno, puede ser de distintos tipos. Y esto resume bien este tema que ya debería estar zanjado. No, es decir, hay un aspecto que tiene que ver con esos mecanismos del desarrollo de la adicción, que antes se llamaba dependencia psicológica, que, como veis, tienen que ver, pero no al 100%, con la dependencia física, que tiene que ver con la tolerancia y la abstinencia. Desde luego, tolerancia y abstinencia aumentan la adicción. Sí. ¿Son necesarias, ¿no?, para que haya adicción? No, no son necesarias. Desde luego, también cuánto se consuma, ¿no?, y cómo sean los efectos de la intoxicación, pues también va a tener una importancia. Todos sabéis que aquellas personas que inician el consumo de una sustancia y les sienta mal, tienden, bueno, no siempre, ¿no?, porque el tabaco probablemente sea una excepción, tienden a abandonar el consumo de esa sustancia. Bueno, ya lo he explicado. Recordad, y esto tampoco yo voy a insistir mucho en este aspecto de la genética de las adicciones, porque ya hubo una presentación el otro día a cargo de un verdadero experto, pero simplemente insistiros en que cuando se habla de la genética de las adicciones, pues hay que ignorar muchas veces el titular que a veces aparece: descubierto el gen del alcoholismo o descubierto el gen de la ludopatía. El problema de las adicciones, como de todos los trastornos mentales, es que son enfermedades poligénicas, ¿no?, donde no hay un solo gen con varias variantes que determine si vas a ser adicto o no a una sustancia, y lo que hay es un conjunto de genes que influyen en distintas cosas, pero que sí parece que tienen una heredabilidad, como ya nos comentó el profesor Carracedo, importante, ¿no? Y fijaros que la heredabilidad en conjunto de 0,35 a 0,65, pues es una heredabilidad elevada dentro de los trastornos mentales, e incluso comparado con otras enfermedades que consideraríamos muy genéticas, como pueden ser los cánceres, ¿no? Obviamente, y con esto lo que yo os quiero decir es que el problema es que al final el gen lo que marca es la expresión de una proteína, y desde la expresión de una proteína hasta una conducta, y una conducta alterada, que es el trastorno mental, pues hay muchos pasos previos. Entonces, claro, la influencia de cada gen en este tipo de problemas es una influencia pequeña, y por eso requiere, como nos comentó el profesor Carracedo, hacer estudios ya enormes con miles o cientos de miles de participantes. Pero yo también quería daros un aspecto clínico y aprovechar de nuevo el trabajo de Kessler, y aquí tenéis un estudio clásico de genética de los trastornos mentales ya del año 2003, ¿no?, en donde
lo que se observa es una tendencia genética distinta a lo que se llaman los problemas de internalización, que tienen que ver con la ansiedad y la depresión, frente a los problemas de externalización, que tienen que ver más bien, como veis, con la impulsividad. Pero en la genética de las adicciones es más retorcida, si me permitís decirlo así. ¿Por qué? Porque influyen distintos aspectos. Uno, cómo de impulsivo seas. Si genéticamente eres más impulsivo, vas a tener más conductas de riesgo y, por lo tanto, vas a tender a consumir más sustancias y, por lo tanto, vas a activar este circuito que yo os comentaba con más probabilidad y más precozmente. Y eso ya implica un riesgo medido genéticamente. Pero otro tiene que ver con aspectos genéticos específicos de los circuitos de neurotransmisión en los que actúa cada sustancia adictiva, bien demostrado en el caso del alcohol con las enzimas metabolizadoras. Serían aspectos genéticos específicos. Pero según este modelo parece que yo os digo, bueno, pero si tienes la mala suerte de que te toquen los genes malos, ¿no?, de ansiedad y depresión, bueno, pues estás fastidiado en ese sentido, pero te libras del otro. No, pues no son independientes. Estos dos sistemas genéticos no quiere decir que uno excluya al otro, y además la ansiedad y la depresión, ¿qué generan? Estímulos negativos. Consumo de sustancias no tiene un objetivo que es evitar lo malo, y sentirse mal no es malo. Por lo tanto, al final los estudios indican que en los grupos familiares donde se acumula la ansiedad y la depresión, también se acumulan las adicciones, como una forma de combatir ese malestar. Riesgo adictivo en la impulsividad es algo bien demostrado, por ejemplo, en este estudio clásico de Biderman del TDAH, ¿no? Consumo de sustancias en controles, consumo de sustancias, controles juveniles, ¿no?, pacientes juveniles, en pacientes medicados, en pacientes no medicados, ¿no? Claro ejemplo de lo que implica la impulsividad, en este caso en el modelo del TDAH. Recordad otro aspecto biológico importante. En este sistema que yo os comento, cuanto antes lo estimules, peor es. Es decir, el aprendizaje, ¿cuándo es más intenso? Bueno, cuando estás en la infancia y en la adolescencia. Por lo tanto, en este caso es lo mismo. Cuanto antes empieces a consumir una sustancia, más riesgo tienes de perder el control. Si os fijáis en los datos del Plan Nacional sobre Drogas y edades medias de inicio de consumo de sustancias, pues veréis lo mal que vamos. Y bueno, aquí tenéis el estudio clásico de Rappaport o un estudio muy clásico en Estados Unidos de edad de inicio de consumo y riesgo de tener problemas de abuso de alcohol. Como veis, quien empieza el consumo con más de 17 años, su riesgo es mucho más bajo que quien empieza antes. Y lo mismo sucede si lo que utilizan es un diagnóstico de dependencia. ¿Cómo voy de tiempo? 5. Y lo que os decía, el inicio de los problemas de consumo, estos son estudios americanos, ¿no?, del NESARC, pero ¿para qué tirar de estudios americanos? Tiremos de los nuestros. Los datos que os decía del Plan Nacional, pues sin querer ser apocalípticos, pues son un poco apocalípticos, ¿no?, porque al final las edades medias de inicio se sitúan en los momentos más dramáticos del desarrollo cerebral, ¿no?, como os decía. Bueno, esos datos podemos pasar. Bien, finalmente, en otro aspecto biológico a comentar, en aspectos que tienen que ver con respecto a la comorbilidad, ¿no?, de los pacientes que tienen consumo de sustancias, ¿no?, y trastornos mentales, pues recordad que obviamente o epidemiológicamente es un hecho, ¿no?, o sea, no hay ninguna duda. También es un hecho, como os decía, que las adicciones son una enfermedad primaria, es decir, no necesitas tener un trastorno mental para tener una adicción. Pero sí es cierto que los pacientes que tienen trastornos mentales son más susceptibles, ¿no?, al desarrollo de una adicción, y los pacientes que tienen adicciones son más susceptibles al desarrollo de un trastorno mental. Lo cual, como ya se comentó también el otro día, al final lo que genera es una problemática intensa de tratamiento. Pero bueno, creo que esto es una buena forma, ¿no?, de terminar mi presentación, no seguir insistiendo, empiezo a ver caras muy aburridas y va a ser mucho mejor que cambiemos a otro tema. Muchas gracias.